Saludos señores, bienvenidos aquí de nuevo en Vertical. Marino Ramírez con todo lo que debes saber sobre las noticias y acontecimientos que pasan en República Dominicana y en el mundo. Como todos saben, y ayer tratamos el tema en este programa, el Senado de la República o la facción de mayoría que lidera el presidente Danilo Medina aprobaron en segunda lectura en el Senado de la República la ley de partidos políticos que incluye las primarias abiertas. Ese es el punto neurálgico, diría yo, de la ley, ese punto en que se quiere determinar que los partidos políticos, supongo que todos, hagan primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral, supuestamente para que de esa manera y de una manera democrática voten todos los dominicanos, incluso los que no son miembros de un partido. Eso ha originado una polémica dentro del PLD entre el expresidente Leonel Fernández y la gente de Danilo Medina. Digo la gente de Danilo porque el presidente de la República no habla sobre el tema. El presidente es un armador, él trabaja por abajo, trata de imponer sus criterios a través de la gente que tiene, que son mayoría en el PLD y en las estructuras de poder, principalmente en el Congreso de la República y en las estructuras del PLD. Bueno, esa ley va la semana que viene a comisión en la Cámara de Diputados y luego se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados. Todavía el presidente Medina no habla del tema, sino que él espera que el hecho esté consumado para luego hablar del tema. Ese es su estilo, ¿no? En el caso de Leonel Fernández, él va a estar fin de semana, va para Nueva York, actividades políticas. Sí se ha referido al tema. Ayer, un grupo de partidos políticos pequeñitos, aliados al gobierno, fueron en guagua al Congreso a pedir encarecidamente las primarias abiertas. Y yo me pregunto y le pregunto a ellos, ¿esos partiditos están en condiciones de hacer primarias abiertas? Que la gente de la población, del pueblo, vote en sus estructuras. Partidos que son familiares, que no tienen ni siquiera tienen una, como le llaman ellos, un padrón. Eso sí es verdad que no tienen un padrón. Entonces la oposición de los partidos independientes del gobierno es que eso no puede ser porque cada partido debe tener su propio padrón y que voten los miembros de ese partido. Eso también lo dice Leonel Fernández. Danilo no dice eso, pero en la práctica apoya que sean abiertas porque su gente la está imponiendo a como da lugar. Entonces, hay un proceso que se inicia en la Cámara de Diputados la próxima semana que se puede vislumbrar si no se cambian los diputados, si no se cambian, se puede rechazar. Pero queda el fin de semana para que varios se vendan como han hecho anteriormente. Aquí hay un cuadro que habla de la mayoría requerida para que se apruebe la ley en la Cámara de Diputados. Veamos. Los diputados leonelistas y de la oposición juntos con otros partidos hacen causa común para evitar que pasen las primarias simultáneas abiertas. Los del gobierno son 127 y los de la oposición, incluyendo a los leonelistas, son 63. Es decir, no pasaría si se quedan, porque se necesita una mayoría requerida para eso. Y entonces eso haría que no se apruebe. Ahora bien, si el sector del presidente Medina se agencia el apoyo de esos que están en rebeldía, pues evidentemente que la ley pasaría. Ahora, se opone mucha gente a esa ley, porque usted sabe el costo de hacer unas primarias abiertas simultáneas con el padrón de la Junta. Son unas elecciones nacionales donde votaría todo el padrón de la Junta Central Electoral. El costo económico no lo han visto esta gente porque el único objetivo es vencer a Leonel Fernández. Usted dirá, bueno, pero que la democracia, sí, pero no son democráticos los partidos, ni abiertos ni cerrados.
impone la mayoría interna el criterio que quieren. Incluso los partidos ya no hacen convenciones, hacen de dedo, hacen una convención cerrada, no abierta. ¿El PRD de Miguel Vargas aguantará una convención simultánea? Él lo aguantará. Eso hay que verlo. Lo cierto es que es un tema que divide mucho a la clase política y a la sociedad dominicana, porque sencillamente muchos sectores no quieren las primarias abiertas. No porque vaya a pasar algo interno, sino por el costo económico. El costo económico de las primarias simultáneas es como si fueran unas elecciones nacionales. Entonces tenemos esa, tenemos las congresionales y municipales y las presidenciales. 3 elecciones en un país que vive buscando dinero prestado para llenar su presupuesto. Pero aparentemente un sector de la clase política dominicana no le importa eso, sino mantenerse en el poder, y en ese sentido, ¿qué le importa? Total, el que tiene mucho dinero no sufre crisis, es el que no tiene dinero. Si usted tiene 500 millones de pesos, a usted no le importa nada, porque con los intereses que le dejan los bancos, o si usted lo tiene negociando, usted vive bien toda la vida. Hablo de 500 millones, una chilata para muchos políticos. Pero ciertamente, además, si se cambian, los que se cambian se sabe por qué se cambiaron, no fue porque cambiaron de criterio, sino porque aparentemente se les compra. Así pasó por el proceso de la modificación de la Constitución de la República para la reelección del presidente Medina. No fue algo voluntario, evidentemente. Las arcas públicas quedaron en olla. Ahí estaba el dinero de Odebrecht. Y eso se ha quedado en el aire. En fin, es un tema. Es un tema que pone en movimiento de credibilidad a la clase política, al Estado dominicano, a los partidos políticos, que aparentemente están buscando su suicidio, porque en Argentina hay primarias abiertas y el justicialista se dividió en 20, porque cada quien tiene su propia facción para buscársela y negociar. Y eso no existe, el Partido Justicialista, ni los otros. Y el presidente actual, Mauricio Macri, dijo que eso cuesta 2.500 millones de dólares hacer eso, que eso es mejor que dejar que lo hagan los partidos. Total, aquí los partidos lo hacen y se van a tiro limpio. Internas. Imagínense cuando sean externas. Bueno, el resultado, si se aprueba, lo veremos. Lo veremos, porque yo no auguro buena cosa. No auguro buena cosa con eso de esas primarias, por un problema de cultura, ¿no? Un problema de que un partido vaya a hacer una convención y vote todo el que quiera, lo llevan en guagua. El costo de eso para el país, un país que necesita cosas, porque esto no es un país rico. Si fuera un país rico no hay ningún problema, pero bueno, ellos son los que saben. En la Cámara de Diputados se espera la resistencia de 90 diputados. Están en contra de las primarias abiertas. El proyecto de ley avanzó con votación en el Senado ayer. Se ausentaron 2. Leonelistas dicen que si se aprobara someterían a la ciudadanía a 4, no son 3, a 4 procesos electorales. Es un problema de sensatez. Pero más, lo que se busca es derrotar a Leonel Fernández. Y se va a dividir el PLD. Hay que ver hasta dónde lleguen ellos, si quieren ir divididos y sacar a Leonel, una facción, sacar a Leonel, que es lo que aparenta. Bueno, sigue el tema de la onza. Hablábamos de eso ayer. Fíjese esto, 3 compañías recibieron 300 millones de pesos de contratas, pese a que en los contratos solo aparecen 3. Uno de ellos obtenido por declaración de emergencia. Es el truco, la declaración de emergencia, para gastarse todo el dinero del mundo en las instituciones del Estado.
¿Y por qué declaran a la ONSA de emergencia? ¿Cuál es? Que no hay guaguas, que hay que arreglar las que están. Pero sobre ese criterio agarraron y hicieron un fraude multimillonario del que no se escapa el señor Rivas, Manuel Rivas, que era el que firmaba y tenía una pandilla ahí. Manuel Rivas y ex financiero niegan irregularidades. Son empresas del imputado. Oiga esto, hay un imputado, Eddie Zorrilla, que era suplidor, tenía todas las empresas, sin local, sin empleados. Y aún así ese león de la Contraloría General de la República defiende a Manuel Rivas, defiende los procedimientos y critica a la Cámara de Cuentas, que no son santos, pues son todos iguales, pero por lo menos hizo la auditoría de manera limpia. Contraloría debe tener un auditor en todas las instituciones del Estado, también tiene abogados para hacer los contratos, pero se le venden al funcionario de turno, le emplean familiares, le dan dinero de dádivas. Y eso pasó en la ONSA, y entonces no hay manera. Que Manuel Rivas no mandó a matar a Junior, pero ¿y esa corrupción de 31,000 millones de pesos? Y dándole contratos a empresas fantasmas y propiedad de los propios empleados. O sea, una cosa, me perdonan la palabra, asquerosa con el dinero de uno. Róbenselo ya a la franca, organicen un asalto como el asalto de la carretera de Barahona. Yo prefiero que organicen un asalto, que vaya un grupo a la ONSA y se lleve todo lo que tiene, y no así, porque quieren coger a uno de tonto, repartiéndose el dinero de manera me da la gana. ¿Y por qué se descubre? Porque matan a Junior, a quien aparentemente tenían que pagarle 4 millones de pesos para callarlo, porque él había denunciado que hay corrupción. Eso lo sabía todo el mundo, pero él lo estaba diciendo en los medios, y para callarlo, y él lo iba a coger aparentemente, le habían dado 1 millón, pero él quería más. Y como era una pandilla de matones, matan a Junior y se querían quedar con los 3 millones. Es decir, que esto es una cosa, y lo está publicando el Diario Libre, que lo publicó. Diario Libre fue que publicó también cuando se dijo que había corrupción, y no hicieron caso. Ahora que hay sangre, ahora aparece todo, pero hay que ver, tampoco el presidente se refiere a esto, porque él dijo un día que le digan, ¿cuál corrupción? No hay corrupción en el país, es verdad. Lo que hay es robo descarado y crímenes dentro de las instituciones del Estado, sea OISOE, ONSA y otros muertos, Ayuntamiento de Vallaguana. Se zanjan las diferencias por corrupción con muertos. Así que el caso ONSA, ojalá que no se quede nada más en los periódicos, porque daría vergüenza que esto se quede en los periódicos, igual que el caso Odebrecht, que aparentemente se ha quedado en los periódicos. Me atrevo a pensar que Procuraduría va a pedir otra extensión del plazo para buscar pruebas contra los imputados de Odebrecht. El caso no avanza. Y si el caso no avanza, significa que no hay interés en llegar al fondo del asunto. Veamos a ver qué pasa con esto. Lo cierto es que es una situación difícil ver que gente que llega a pie, en chancleta a un puesto, sale millonario a costilla de los fondos públicos y a costilla de los contribuyentes. Bien, vamos a seguir con este tema y otros en este programa Vertical con Marino Ramírez en breve. Es eficiencia y solución. ¿Te graduaste de bachiller, derecho, medicina? ¿Necesitas una beca o una charla de salud preventiva en tu comunidad? Estos 5 servicios son para ti.
Si aprobaste las pruebas nacionales en el año 1992 o luego de esa fecha, puedes obtener en línea vía el Ministerio de Educación tu certificación de bachiller, sin importar centro educativo público o privado del que hayas egresado. Joven, si quieres solicitar una beca, ahora también puedes hacerlo desde el Servicio de Asistencia a Becados del Ministerio de la Juventud. Tú, egresado de Derecho, solicita en línea el exequatur a través de la Procuraduría General de la República. Solo tienes que ingresar tu número de cédula y número de expediente de legalización del título en la plataforma conectada a la MESID y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Tan pronto el decreto sea promulgado, recibirás una notificación electrónica en tu correo. Pronto podrán someter su solicitud de exequatur sin necesidad de esperar largos meses y decenas de pasos, cargando a nuestra página web los documentos requeridos y realizando los pagos correspondientes. Hoy, la Procuraduría en la era digital te ofrece 0 filas, pagos electrónicos y entrega inmediata con servicios más cerca de ti. Si eres egresado de medicina y aspiras a realizar tu pasantía de ley, ya puedes solicitarla en línea. La plataforma te permite monitorear el proceso de asignación de la plaza en la provincia solicitada. Solicita en línea capacitaciones de salud integral para las adolescentes de tu comunidad, escuela, iglesia, club u ONG a través del Ministerio de la Mujer. Sin importar la organización comunitaria a la que pertenezcas, República Digital te permite coordinar charlas sobre enfermedades de transmisión sexual, VIH y otros temas de salud que afectan a las adolescentes y jóvenes. República Digital, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entra a República Digital, www.republicadigital.gov.do. Llegamos a la visita sorpresa número 200. Los seres humanos siempre pueden elegir los buenos caminos, por ejemplo, ser solidarios, puntuales, constantes, cumplidores de la palabra empeñada y amigos de las buenas prácticas sociales, familiares y políticas. Con las visitas sorpresa, Danilo eligió cada domingo el camino del diálogo, el abrazo y la cercanía del gobierno y sus políticas a las comunidades y su gente. Si pasamos balance rápido, en 200 visitas, el presidente ha dedicado más de 1.500 horas de trabajo recorriendo miles de kilómetros para acercarse de manera directa. Más de 32.000 millones de pesos invertidos en casi 1.600 proyectos de desarrollo en las 32 provincias y casi todos los municipios en esta patria de todos y todas. Facilitar a más. Bien, señores, continuamos aquí con Vertical. Marino Ramírez con ustedes por Canal de Noticias 24 Horas, Canal 74. Hay que decir que Haití, nuestro vecino más cercano, nos independizamos de Haití, pero tenemos una relación obligatoria de comercio, no cultural, porque tenemos idiomas diferentes, culturas diferentes. Debería haber un acercamiento en todos los niveles, pero no lo hay, no lo hay. Entre República Dominicana y Haití, la única cercanía que hay es el negocio. Como ventaja para los dominicanos y para ellos venir aquí cuando les da la gana, de manera pacífica, con la anuencia de las autoridades, es decir, los cónsules que venden 300,000 visas al año, los contrabandistas de ilegales que los dejan pasar por $1,000 y los que entran por cualquier monte. La frontera es abierta, aquí no hay ningún control. Entonces, los haitianos, que un país más pobre, no tiene una clase que lo desarrolle, las potencias tampoco quieren ayudarlo, porque yo recuerdo aquí, cuando se cocinaba con leña, Balaguer llegó en el 66 y abrió un proceso de instalación de gas, de
de venta de gas propano, y la gente se hizo con tanquecitos de gas hasta que se acostumbró a cocinar con gas propano. Incluso a la gente se los regalaban. Recuerdo Gas Pepín, Gas Caribe, eran las primeras, ya no existen. En Haití ni eso. La Unión Europea lo que debe es hacer un proceso de regalarle tanques de gas a todos los haitianos, darles estufitas de gas y que desarrollar la venta de gas licuado de petróleo, gas propano, para que dejen de cortar leña, de secar ese país. Y cuando el de ellos está seco del lado de la frontera, pues vienen aquí a República Dominicana con la anuencia de dominicanos traidores y cortan leña aquí para hacer carbón y venderlo incluso al extranjero. Ellos exportan carbón vegetal y en Haití no hay minas de carbón vegetal. Pero tampoco en la zona de la frontera hay árboles. Haití produce agricultura, pero lejos de la frontera. Entonces eso se permite, se denuncia, pero se permite a la vez. Porque en toda la frontera no hay nada. Medio ambiente no tiene vigilantes. Los militares son muchas veces cómplices de la delincuencia en la frontera, del tráfico, de personas, de armas, de cosas ilegales, de todo, de todo. Usted nada más tiene que ir un día a la frontera, de cualquier punto de la frontera con Haití, del lado dominicano, para que vea cómo se maneja eso. La connivencia que hay entre dominicanos y haitianos no es mala, es buena, pero la mafia entre autoridades y haitianos es terrible. Es terrible eso. Antes era un castigo mandar a la frontera cuando Trujillo tenía un control del país, pero ahora es un premio. Los militares que mandan a la frontera se hacen de dinero, haciendo negocios, porque son jefes. Por los puntos legales no puede pasar nadie, que son los más cómodos, y los ilegales se hacen los locos, porque hay que darle lo de ellos. Entonces se denuncia cada cierto tiempo esta cuestión de la depredación vegetal, pero no dije que hay drones en las fronteras. Por los drones se ve todo, cuando están quemando lomas, se ve cuando están contrabandeando, se ve cuando cruza gente, pero yo no he visto todavía el primer informe de los drones que tiene el Ministerio de Defensa en la frontera. Que me den un informe con fotografías, porque los drones tienen fotografías. No, porque ese es un negocio. Entonces los haitianos que viven de la República Dominicana vienen aquí a cortar leña, a cortar árboles, quemarlo y vender el carbón vegetal como medio de vida, porque ya el de ellos lo quemaron todo. ¿Y qué pasa? Nada. Como en muchas otras cosas, no pasa nada. Por tanto, lo que pasa en la frontera con Haití, mientras engorde a un grupo de gente que está allí, no tiene ningún problema. Los haitianos asaltan militares, roban vacas, matan dominicanos y se van para su país. ¿Un dominicano puede hacer eso en Haití? No, no lo puede hacer, porque allá tienen controles, pero aquí no hay ninguno. Entonces, además de las diferencias culturales, nos separa esa forma de ser, las costumbres. Y República Dominicana, que es un país, con el tiempo se va a volver ficticio, porque es tan permisiva la autoridad dominicana con los haitianos, que un día de esto vamos a ser un solo país. Ahí hay una encuesta, un mamotreto, diría yo, de encuesta, de que hay 500,000 haitianos. No sé dónde hicieron esa encuesta, en qué mesa, en qué laboratorio, pero aquí haitianos hay de sobra. Ilegales, hay cientos y miles de haitianos. Legales ni hablar. Y los nacionalizados, los que están reconocidos, esto que lo otro,
En fin, este es uno de los gobiernos que ha sido más permisivo con la entrada de haitianos ilegales. Y como van las cosas, nadie sabe en qué vamos a parar. Bueno, el PRD, ustedes saben que el PRD es de Miguel Vargas. Recientemente el Tribunal Superior Electoral reintegró unas personas que había expulsado Miguel, entre ellos a Guido. Y también el Tribunal Electoral rechazó una convención que hizo Miguel de dedo. Él ahora vota por primarias abiertas, pero la hizo tan cerrada que yo creo que fueron los empleados. Y le extendieron el mandato por 4 años. O sea, lo autorizaron a votar al que no le gustara. Lo autorizaron a armar el PRD como si fuera una empresa. Quito pongo el otro, sin ningún tipo de evento interno. Quitaron a Víctor Gómez de vocero, pusieron otro. En fin, una empresa privada. Pues esta gente que encabeza Aníbal García Duvergé han ido a la Junta Central Electoral para decirles que la convención de ese partido debe realizarse antes del 20 de julio, cosa que Miguel no va a hacer. Estamos ahí, abril, mayo, julio. Julio, faltan 4 meses. Miguel y su grupo entienden que ellos van a durar 1 año más o algo así. En fin, una interpretación de ellos, para no hacer ninguna convención. Imagínense usted, y ellos aspiran a unas convenciones primarias abiertas. Y le tienen miedo a la cerrada. Entonces, esta gente anda buscando que se le autorice, que se le obligue al PRD a hacer la convención que le toca de acuerdo a los reglamentos internos. En ese caso no sabemos qué le dice la Junta. La Junta Central Electoral hace y no hace nada. Ahí se hiberna 4 años casi para trabajar en el día de las elecciones, se cobra un paquete de dinero, se mueven millones de pesos, nunca pueden supervisar las elecciones de un partido, no supervisan el gasto interno de los partidos, que el dinero se lo da la Junta. En fin, no sabemos para qué sirve la Junta. Si nos ponemos a analizarlo seriamente esto, no sabemos para qué sirve la Junta. Porque lo único que hace es organizar elecciones. Y tan cara que le sale la Junta Central Electoral a los contribuyentes. O sea, estamos hablando de que la Junta Central Electoral le sale por miles de millones de pesos a los contribuyentes. Allí se gana un buen dinero. Y los magistrados jueces salen pensionados con solamente 4 años de trabajo, porque se hicieron una ley a su manera para pensionarse con 4 años, mientras que un empleado público tiene que durar 35 años trabajando y cumplir 60 años de edad. Esa es la inequidad de la que nosotros hablamos regularmente en el Estado Dominicano. Una inequidad que se manifiesta en contra de los que verdaderamente trabajan y beneficia a los que dirigen el país, pero que se reparten la tajada y no trabajan, son burócratas, piensan en su beneficio. Imagínense el aumento de la Cámara de Cuentas que se hicieron recientemente. Y así por el estilo, el dinero de los dominicanos se pierde en grandes jipetas, choferes, grandes salarios, viajes, en fin, en todo lo que beneficie a esa clase que nos gobierna. Por tanto, el PRD de Miguel Vargas tiene ese problema. ¿Cuál es? ¿Cómo va a organizar una convención en julio, a menos que él decida que no es en julio, sino cuando él quiera, violando las normas y los reglamentos internos y lo que dijo el Tribunal Superior Electoral? Señores, en otro orden, y también es un tema recurrente, yo digo que no va a aparecer el dinero. Los 35 millones de pesos completos no van a aparecer. Han aparecido aparentemente 5 millones de pesos y los 30. Entonces, un sobrino de uno de los implicados en el robo de los 36 millones, a este señor
le dieron un dinerito, le dieron 500,000 pesos para que se lo llevara a la esposa de uno de ellos, le dieron en una funda. Eso fue en Barahona. El caballero, que ni tonto ni perezoso como debió ser, se lo entregó a la policía voluntariamente para no ser cómplice. Porque si de verdad se investiga eso, todo el que haya cogido, que haya repartido, que haya ocultado, cae preso. Él entonces lo que hizo fue que devolvió 831,500 pesos y 19,700 dólares a la policía. Este atraco aparentemente organizado por Davinson Volques Espinosa, que está preso. Oiga, el que organizó el asalto está preso. Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿cómo él reclutó a los 3 choferes y a los 3 asaltantes? Tenían que ir a la cárcel donde él. Para mí que eso es un cuento. Le están echando la culpabilidad del atraco o la organización a un preso porque saben que no lo van a soltar para investigarlo. No lo van a soltar. Entonces, que se vayan un poquito más afuera. Que se vayan un poquito más afuera los investigadores, porque no es verdad que el robo de 36 millones de pesos lo organizó un preso, que no se puede ni investigar y que no le caben más condenas. Que averigüen dónde están los otros 30 millones de pesos. Bueno, el presidente de la República inauguró un hotel de 123 habitaciones, un hotel Hampton. Ese estilo de hoteles que está cerca de los aeropuertos se estila mucho en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos hay hoteles dentro de los aeropuertos, de tal manera que el flujo de viajeros, si un avión lo deja, si llega tarde, si quiere llegar temprano, se hospeda en el hotel. Aquí hay 2 hoteles, uno cuando usted viene del aeropuerto hacia Santo Domingo, no recuerdo, Cove Yard creo que se llama, y este que va hacia el aeropuerto. Este es un Hampton, que también son cadenas de Estados Unidos. Y yo creo que hay crecimiento económico, yo lo he dicho antes, pero que eso no se ve. Pero el hecho de que ya el país se coloque a nivel de tener hoteles de lujo, hoteles de 4 estrellas cerca del aeropuerto, es un elemento que te dice que está creciendo el país, que hay otro criterio. Lo que hay que limpiar la orilla de Boca Chica, del aeropuerto, que la gente cuando baja del aeropuerto, de un avión, no vea ese chinchero que hay ahí, una selva de casuchas y porquerías, y que la avenida de las Américas, toda esa orilla sea adoquinada, que toda esa orilla sea llevada a un orden, que no sea como se ve, que parece que no tiene orden, sucia, desorganizada, en fin, un mal aspecto. Aunque se ha invertido mucho dinero para agilizar el tránsito con los elevados, todavía falta darle forma a la orilla de la carretera de las Américas, para que los viajeros vean que están en un país civilizado. Entonces, esta inauguración por parte de Danilo Medina de un hotel privado es un elemento importante. Yo creo que sí, que vale la pena invertir y que el presidente vaya a ese tipo de cosas. Bueno, de una noticia buena igual, lamentablemente hay que pasar a una noticia mala, y tiene que ver, y ya esto no es noticia, ya esto no es escándalo, Reportan que mueren 40 recién nacidos en una semana. En una semana, 40 recién nacidos. Pero ¿y qué es lo que está pasando entonces? Y eso ya no arma escándalo. 40 niños recién nacidos, eso debe ser una tragedia para la madre, para los familiares del recién nacido, que por cualquier descuido se muera una persona. Ese es un boletín del Departamento de Epidemiología de Salud Pública. Dice que 40 muertes maternas, 19 fallecimientos por leptospirosis, 3 por tétanos, en fin. Pero 40 recién nacidos en una semana, eso debe llamar la atención, incluso de la Oficina Panamericana de la Salud.
Eso es algo verdaderamente penoso, que una madre vea morir su niño por falta de atenciones. 4,000 taxistas solamente del Gran Santo Domingo se han registrado en el Intran. ¿Cuál es la idea? Organizar eso. Pero una vez hay un consejo de administración de taxis, se dijo que iban a ser de un color, amarillos, siempre como Nueva York, que se iban a fichar. Eso se quedó igual, una medida que se quedó en el aire. Los taxis son del que le da la gana, son unos indecentes, no tienen colores, no tienen ficha, son tan malos como los motoristas, no respetan a nadie, viven todos chocados. El Intran aparentemente está tratando de esto ahora de nuevo. El Intran, que es un organismo nuevo de nombre, decidió cambiar el sistema. Está registrando a los dueños de taxis para saber con qué se cuenta. Y yo creo que eso es interesante. Vamos a la pausa, regreso aquí de nuevo con Vertical. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República. Bien, señores, continuamos aquí en el programa Vertical con Marino Ramírez, un poco de temas internacionales, los que tienen que ver mucho con América Latina y que se accionan aquí en República Dominicana, en el país. El caso de Cuba, mientras la tendencia en el comunismo es quedarse, por ejemplo, Xi Jinping en Cuba, en la República Popular China, hay un esquema que ellos hicieron luego de la muerte de Mao Zedong, de que un presidente chino tuviera un mandato y una reelección de 5 años, son 10, pero este señor Xi Jinping ha hecho que la constitución sea modificada y que los mandatos sean en términos corridos, de por vida. Algo que evidentemente a largo plazo le va a hacer mucho daño a China, porque cuando una persona se adueña del poder por muchos años, se enquista que él, su familia, sus amigos, y hasta la corrupción se impone, porque van a durar toda la vida gobernando, y se impone un esquema corrupto hasta que se arma un lío. Y en China, por ejemplo, un país, la segunda economía, debería ser la primera, pero por el control que tienen de consumo, porque es un país comunista,
un país de 1.300 millones de habitantes, Xi Jinping pretende quedarse de por vida. Maduro, usted puede ver qué caos ha originado en Venezuela, quiere quedarse de por vida. En Cuba la cosa ha sido, yo creo que en principio, ¿no? Han obrado de manera inteligente, como lo hizo China, para dar el salto de la ortodoxia maoísta al pragmatismo del Partido Comunista, y desarrollaron a China como una potencia. Hay que ver si retrocede o no dentro del mandato de Xi Jinping cuando él quiera quedarse luego de que se cumpla este periodo de 5 años. En el caso de Cuba, la sucesión se establece hoy. Los miembros del Congreso, que son todos del Partido Comunista, nadie participa que no sea del Partido Comunista. Ellos dicen que sí, pero todo el que va a inscribirse ellos lo bloquean. Es decir, que eso se lo enseñaron a Nicolás Maduro, esa maña de decir una cosa y hacer otra, allantar a la gente. Hoy le entregan el poder a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel tiene 59, es un jovencito, 59 años de edad, delante de Raúl, que tiene 80, y Fidel, que murió de 100. No peleó en la revolución, nació dentro de la revolución, iniciándose la revolución cubana, formado evidentemente dentro de la revolución. No conoce nada que no sea la revolución cubana. Lo que conoce, la miseria de la economía, la miseria de la gente, la represión, la ortodoxia comunista. Pero es un hombre ¿de quién? De Raúl Castro, no de Fidel, de Raúl. Raúl tiene un hijo que es coronel, que pudo haberlo sustituido, pero son muy inteligentes para que no se vea en América Latina y en Estados Unidos que ellos son una dinastía familiar, ponen otro. Porque hay que decirlo, hay que reconocerle un mérito a Raúl. No ha querido perpetuarse en el poder, no es un hombre de poder, de hecho. Sucedió a Castro primero porque era su hermano y las dinastías son así, y segundo, fue un revolucionario leal. De hecho, peleó, fue jefe de las Fuerzas Armadas, pero él, para vigilar de afuera, pone un delfín, pone a Miguel Díaz-Canel, que es su delfín, y ver qué pasa. Ver qué pasa ahora con Cuba. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque Raúl va a estar vivo. Cuando Castro estuvo vivo y Raúl gobernaba, no podía hacer nada para no ofender al hermano. Ahora para no ofender a su jefe, va a ser todo. Eso es un cambio de facial, un cambio de cara. Porque allí fusilan, allí no juegan. Igual que en China. Son 605 diputados que elegirán al presidente, a un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes, un secretario y 25 miembros del Consejo de Estado, que es inamovible, esa gente se queda ahí de por vida. En Miami, los cubanos en el exilio, que de cierta medida se comportan igual que el gobierno cubano, son tan radicales como el gobierno, dicen que esto es una pantomima. Dicen que esto es una farsa, que eso no va para ningún lado, porque no es un presidente escogido por el voto popular, por el voto alternativo y abierto, sino por delegados. Voto cerrado, elecciones cerradas, para que no haya sorpresa, diferente aquí que quieren que haya sorpresa. Porque en las cerradas no hay sorpresa, votan los que son del partido. Como en Cuba, votan los que son del partido. Ellos dicen, inscríbase todo el que quiera, pero cada vez que va un opositor o un disidente, lo agarran preso por el camino. Entonces son elecciones cerradas donde sustituyen a Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel, el delfín. Yo creo, y Raúl hizo cosas, déjeme decirle, abrió un poco la economía, negoció también con Barack Obama. A Cuba y a Raúl no le convino que ganara fuera Donald Trump, que es un hombre totalmente ortodoxo, de derecha, más comerciante que político, y ve la política como un comercio, como un tratado de negocios. Y bueno, él es anticomunista, y cerró todas las llaves a Cuba, porque en Cuba toda la estructura la gobiernan los militares,
como hace Maduro en Venezuela, que le dio la economía a los militares para él mantenerse en el poder. De tal manera que los militares no van a tumbar a Maduro nunca, porque manejan la PDVSA, el transporte de PDVSA, las minas, los grandes negocios como lo maneja el ejército en Chile, que maneja la mina de Anaconda, de cobre. Y en Egipto los militares manejan la economía, tienen una estructura económica y por eso siempre el presidente es un militar. Hubo un civil y lo agarraron, lo tumbaron y lo agarraron preso. Es decir, en Cuba no va a haber ningún cambio. Ahora, cuando no quede un Castro vivo, hay que ver. Por lo menos un Castro como Raúl y su hijo. Tiene un hijo que es coronel del ejército y es mano dura. Se pensaba que era él que iba a suceder a su padre, pero hubo un cuido ahí, para que no se vea como una dinastía familiar, que es como se comportan las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda. Recuerden aquí Trujillo, los Duvalier, los Somoza, dejan a sus hijos, aunque sean incapaces, pero lo dejan, porque es un negocio de ellos, el país es de ellos. En este caso, bueno, pues pusieron a Miguel Díaz-Canel, que no fue militar nunca, pero sí un comunista consumado. Bueno, y Ecuador renunció al diálogo entre Colombia y la ELN, el Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos guerrilleros que todavía opera en Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque los FARC y los ELN operan en la frontera con Ecuador y se han dedicado a secuestrar y a matar gente. Mataron 3 comunicadores, un disidente de la FARC. Mataron 3 comunicadores, secuestraron otra persona. Entonces el presidente Lenín Moreno, que es diferente a Correa, dijo: no, nosotros no nos vamos a meter en eso. Nosotros vamos a salirnos de la mediación, que vayan a otro lado, que vayan en Cuba, que vayan a Cuba. Pero Cuba fue que entrenó a esos grupos guerrilleros, entrenó a la FARC, entrenó al ELN, y al EPL, Ejército Popular de Liberación Pro Chino, no lo entrenó Cuba, sino China, que también queda activo, ese grupo un poco más pequeño, ¿no? Pero ya la guerrilla se convierte en un negocio, porque cuando usted lo desmonta, lo desmoviliza, ¿qué van a hacer ellos? En El Salvador el Frente Farabundo se desmovilizó, pero no le pudo dar trabajo a todos los ex guerrilleros. Muchos se quedan delinquiendo, otros se meten a guachimanes, otros entran al Estado, pero no todos. Eso solamente lo logró Castro y lo logró Ortega, Daniel Ortega, que también se ha adueñado de Nicaragua, él y su mujer. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Miren, vamos un poco al tema local, ya casi estamos terminando. Tiene que ver con la reforma laboral, código de trabajo. Hace muchos años, en el 2012, el equipo de gobierno de ahora le prometió a los empresarios que iba a modificarse el código de trabajo para eliminar algunas cláusulas en beneficio de los empresarios, como la cesantía y otros beneficios que tienen los trabajadores. Eso se descubrió a tiempo, eso se quedó así. Las centrales sindicales se han opuesto, cada cierto tiempo vuelven a lo mismo. De nuevo volvieron. Las centrales se oponen a esto, a esta modificación, porque lo que quieren es eliminar la cesantía, o sea, que una persona que trabaje en un lugar no le den prestaciones laborales. De hecho, muchos no lo hacen, cancelan a la gente cada cierto tiempo y quieren tener siempre una manera de violar la ley. Ahora, dicen ellos que en junio se va a acelerar la discusión de la modificación del código, pero Rafael Pepe Abreu, que es el presidente de la CENUS, Confederación Nacional de Unidad Sindical, dice que será dentro de un par de meses cuando la discusión sobre los cambios del código entre en la fase más importante, con la negociación de los temas más controversiales. Los procedimientos en los tribunales laborales son tediosos, deberían amainarlo, y también los abogados que hacen fraude en beneficio de las en contra de las empresas
comprando expedientes, siguiendo a los tribunales. Yo creo que esa parte los empresarios tienen razón. Las chicanas de los abogados en los tribunales, aliados con jueces para perjudicar empresas. Se pueden cambiar algunas cosas, pero ¿qué pasa? Ellos quieren quitar la cesantía. Por ejemplo, dice que ¿dónde están las divergencias más profundas? En la cesantía, la terminación del contrato sin responsabilidad, los derechos de las embarazadas, las normas sobre contratación de extranjeros, contratos a jóvenes, cambios de jornadas laborales y sentencias en materia laboral. O sea, las sentencias son fraude muchas veces. Pero yo creo que esos temas son importantes todos. Lo que hay que consensuarlo ahora, lo de la cesantía no, porque ese es el ahorro del trabajador, pero además que no es el patrón que pone el dinero. Es el trabajador, no es el empleador. Porque si fuera por el empleador, ellos no quisieran ponerle ni seguro. Cuando le ponen un seguro a un grupo de trabajadores, es segurito malo. Es un segurito que nadie lo quiere coger, es el más barato, el más chiquero. Y ya los pactos colectivos casi no se usan. Además de que los sindicalistas viven muy bien. Ahora las centrales son financiadas por el Estado. Eso lo aprendió el PLD y lo aprendió Leonel Fernández. Vamos a asignarle a cada central un fondo para que de eso vivan. Y por eso ustedes ven que en la República Dominicana no hay huelgas de trabajadores. Los dirigentes van y amenazan y hablan, van a los medios, pero no hay huelgas de trabajadores. Porque aquí los dirigentes son todos empleados del Estado, en un consejo, su familiar en una institución. No hay beligerancia. Hablan porque tienen que hablar, pero no porque tienen fuerza para representar a nadie. Por eso los empleadores y los gobiernos se hacen de todo encima de los trabajadores. Porque un trabajador va y protesta y lo cancelan. Una mujer embarazada protesta y esperan que dé a luz para cancelarla. En los supermercados y grandes tiendas no le ponen ni siquiera sillas, banquitos a las embarazadas y a las mujeres. Una persona tiene que durar 8 y 10 horas de pie. Y los inspectores, gracias a Dios. Y los inspectores de los grandes de trabajo que están en las provincias turísticas, gracias a Dios. No hacen nada. Son también parte de la maquinaria corrupta que se maneja en la República Dominicana. Por tanto, eso es este país. Señores, hemos terminado por hoy nuestro programa vertical, lo que usted tiene y tiene que saber. Nos vemos en una próxima entrega. Marino Ramírez les ha hablado. Ya.